Vamos a ver ahora una cosa que nos va a venir muy bien después cuando estemos trabajando ya para desarrollar nuestras aplicaciones. Son los futuros de Dart. Para eso, como siempre, lo mejor es verlo directamente en la práctica. Fijaos, vamos a definir, por ejemplo, aquí, vamos a poner un print que sea paso 1. Paso 1. Simplemente va a imprimir esta cadena de texto, paso 1, ya lo sabéis. Después vamos a poner aquí paso 3. Y nos vamos a definir aquí arriba una función que va a devolver también una cadena de texto que va a ser paso 2, por ejemplo. Paso 2 va a devolver una cadena de texto que sea paso 2. Y eso es todo lo que va a hacer esta función, simplemente. Vale, pues ahora lo que podemos hacer aquí, estoy pensando a ver cómo os lo puedo contar para que sea más sencillo, va a ser llamar a esa función que hemos definido aquí como paso 2 e imprimir el resultado. Vale, venga, lo lanzamos. Fijaos que nos ha devuelto, pues en primer lugar, paso 1, estaba claro. En segundo lugar, ha llamado a esta función y nos ha devuelto la cadena de texto y la ha impreso, paso 2, que lo tenéis aquí, y después ha impreso paso 3. Ha actuado de forma secuencial. Hasta aquí perfectamente. Bueno, pues esto que parece que se ha hecho en cuestión de segundos, que no ha tardado absolutamente nada y que parece que ha ido de forma secuencial sin ningún problema, realmente ha llevado el tiempo que ha llevado debido a este print, debido a esta llamada a la función, concretamente. Es decir, estos prints sencillos son muy rápidos, pero en cambio una llamada a una función lleva un poco más de tiempo y es lo que hace que en conjunto parezca que ha tardado un poco más. Para esto es para lo que se utilizan los futuros. Los futuros hacen que Dart no se detenga en una instrucción que lleva un poco más de tiempo si a continuación puede ir ejecutando otras tareas que llevan menos tiempo. En vez de detenerse, simplemente pasa a las siguientes tareas y cuando tiene lista la respuesta a esa tarea que lleva un poco más de tiempo, la devuelve. ¿Cómo definimos un futuro? Pues, por ejemplo, en este caso, ya que tenemos arriba una función que se llama paso 2, pues lo vamos a hacer para otra función que se va a llamar, en primer lugar, devuelve una cadena de tipo string. Esta función se va a llamar paso 2 future, por ejemplo, future. Después tenemos que poner un par de paréntesis. Va a ser asíncrona, eso es la clave de todo esto, y va a devolver exactamente lo mismo que devolvía esta de aquí. Y vamos a poner aquí async para distinguirlas. Perfecto. Vale, pues de esta manera ya tenemos aquí dos funciones, pero fijaos que esta tiene la palabra clave future al principio. Si ahora, en vez de llamar aquí a paso 2, llamamos a paso 2 future, vamos a ver la diferencia que hay a la hora de hacer los prints. En este caso, lo único que va a hacer va a ser crear una instancia de este tipo, pero cuando llegue el momento de hacer ese print, todavía no va a tener lista la respuesta. Eso es porque la llamada a la función, lo que hace la función lleva un poco más de tiempo. Por eso imprime paso 1, a continuación hace la llamada a la función, pero no la devuelve instantáneamente y después pasa al tercer print, que es paso 3. Si ahora añadimos aquí un par de cosas, hacemos la llamada a la función y entonces, cuando tenga disponible el valor de retorno que me devuelve esa función, le ponemos ya el print del valor. Entonces veréis que ahora la cosa va a cambiar. Ahora va a imprimir paso 1 para cuando llegue aquí
simplemente va a tener disponible la instancia que ha creado de esta función. Por eso nos pone aquí lo que nos pone. Después pasa a este print y ya por último, cuando tiene lista la respuesta a esa función, la pone aquí, que es este print. Bueno, pues ya veis que lo que nos permite es pasar a las siguientes tareas y ya una vez tiene listo lo que tiene que devolver, pues lo devuelve, pero ya cuando toque, cuando pille, no tiene un momento preestablecido, simplemente cuando lo tenga listo, pues nos lo devuelve. Los prints estos que estamos poniendo por aquí son muy sencillos y muy rápidos. Fijaos que si debajo de print paso 3 ponemos más pasos, a ver, justo al revés. Si ponemos más pasos y metemos aquí un montón de prints más, un montón más, y volvemos a hacer un run de todo esto, vais a ver que le da tiempo a hacer todos los prints que hemos metido antes de devolver lo que se supone que tiene que devolver esta función. Por eso es muy útil, aquí seguramente no estáis viendo la utilidad, pero esto es muy útil cuando estamos desarrollando alguna aplicación y hacemos una llamada a una función que lleva un poco más de tiempo. Por ejemplo, imaginad que tenemos que devolver algo por pantalla para que lo vea el usuario y no nos podemos permitir estar esperando a que esté lista la respuesta a una función, a una llamada de una función y dejar la pantalla en blanco. Pues lo que podemos hacer es utilizar un futuro, hacer la llamada a la función, mientras tanto ejecutar otras tareas, mostrar otras cosas en la pantalla, las que sean, y a continuación, cuando ya esté lista la respuesta de esa función, devolverla por pantalla. Por tanto, esto es muy útil, como os decía al principio. Ya veréis que va a venir muy bien a la hora de desarrollar aplicaciones.